Hola, buenos días. Os damos la bienvenida a todas las personas participantes en esta serie editorial Más allá de la vivienda. Este es el cuarto webinar promovido por la red Faciam. Hay un total de 5, todavía quedará otra más para más adelante. En el presente webinar vamos a abordar la temática de sinhogarismo y la salud mental. Y ello lo vamos a hacer en compañía de Esteban Sánchez, María Sánchez, Raquel Morales, Elena Ayuso y yo mismo, que me llamo Eduard, trabajo en Sant Joan de Déu Serveis Socials y voy a ser quien lleve la moderación de esta sesión. Para ello, antes de entrar en materia, voy a dar paso a Sandra de Social Co, quien nos va a dar unas recomendaciones y unas instrucciones más concretas en lo técnico sobre el desarrollo del presente webinar. Sandra, por favor, cuando quieras, pues te doy paso. Hola, buenos días. Simplemente, bueno, soy Sandra de Socialco, también está mi compañera Amalia asistiendo técnicamente al evento. Nosotras estamos por detrás. Nos podéis escribir en el chat o por privado o por público si tenéis algún tipo de cuestión técnica e intentaremos ayudarnos en todo lo que nos sea posible. La sesión se está grabando y estará disponible posteriormente vía email o redes sociales y en la web de Faciam. Si alguien tiene algún problema, insisto, escribidnoslo por el chat. Os pido que mantengáis vuestra cámara y micrófono silenciados, salvo si sois ponentes, para evitar ruidos y demás. Y en el turno de preguntas intentaremos responder todas aquellas preguntas que dejéis por el chat. Las vamos a ir recogiendo durante todo el evento. Podéis lanzarlas y se las haremos llegar a Eduard, que intentará filtrar y que respondamos todas las que podamos, ¿de acuerdo? Las que se queden en la recámara, creo que siempre desde Facial intentan darle respuesta. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. Sandra, muchas gracias. Vale, pues sin más, entro en materia porque son muchos los temas que se van a tratar y abordar y por lo tanto sitúo un poquito el webinar, iniciando dando datos como más genéricos en España, eh, ya que según datos del INE en el año 2022, el 59% de las personas en situación de sinhogarismo padecían algún tipo de afectación en salud mental. Esto en contra o frente al 9% de la población general. Por lo tanto, el sinhogarismo es una circunstancia que multiplica el riesgo de sufrir afecciones en salud mental. Es un dato interesante que puede dar pie a empezar pues, a tratar el tema. Otros temas que también son interesantes son la violencia, el estigma en la salud mental, la edad, la soledad, la pobreza, el sexo o el origen son elementos que entran en juego en esta compleja relación que tienen y el impacto directo que reciben las personas atendidas. Porque estas personas son las primeras que perciben estas situaciones. Y ello genera, por ejemplo, mecanismos de defensa que muchas veces no son comprendidos por las personas de su entorno de vida o la gente del entorno más inmediato, ¿no? Recuerdo el caso de una mujer que llevaba poco tiempo viviendo en un piso y tenía la música alta, vino una vecina y le pidió por favor que bajara el volumen y su reacción fue muy desproporcionada en relación al aviso o a la petición que le estaba haciendo esta gente, ¿no? Y eso venía por todo el pasado de sufrimiento y de estigma que había sufrido por su situación. En San Juan de Dios atendemos a personas en situación de calle, por ejemplo, a través de un centro diurno, y el equipo identifica plenamente la afectación que tiene la salud mental en la vida de las personas que viven en calle y también del sentido, de la carencia de sentido de vida que a veces experimentan estas personas. En nuestros programas también de vivienda individual atendemos a personas con trayectorias de calle y estas personas tienen afectaciones en la salud mental, en todos ellos. Estos proyectos tienen una tasa de retención del 90% y estos datos demuestran que este tipo de proyectos de vivienda con acompañamiento a estas personas con situación de salud mental tienen un alto nivel de eficacia. Aún así, identificamos que la vivienda es un elemento de seguridad y es un cambio drástico de situación de sinhogarismo a ya no estarlo, pero aún así la vivienda no lo resuelve todo. Un ejemplo, por ejemplo, es que el 24% de las personas que estamos atendiendo en estas viviendas perciben una fuerte desconfianza
hacia los servicios de salud mental que hacia los profesionales que la conforman. Entonces, cuando existen esta distancia, esta desconfianza, los agravamientos en salud mental, en ocasiones se van presentando de forma progresiva. Se va observando que la persona cada vez está peor. Y hasta que no desemboca la crisis, los servicios no se activan. Entonces, todo lo que sucede a partir de ese momento es desde la emergencia. Y por lo tanto evidenciamos que existe una fragmentación de la atención que causa un sufrimiento en las personas y en los profesionales. ¿Y por qué se da esta circunstancia? Frente a este distanciamiento, ¿qué papel debe jugar el apoyo social y la red social? ¿Se puede conseguir un acercamiento o una mejora global en estas personas si así lo desean? Es interesante conocer cómo nos situamos ante ello y qué factores contribuyen a una mejora o a una estabilidad de las personas atendidas. ¿Cómo abordamos esta complejidad? Para poner luz a toda esta situación, a todo ello, contamos hoy con la presencia de 4 ponentes. Ellas y ellos nos van a ofrecer una interesante mirada sobre la salud mental y el sinhogarismo, dando cuenta de aspectos relevantes en lo individual, en lo comunitario, tanto en el plano de la investigación como también de la práctica profesional, así como también unas recomendaciones, unos pasos a seguir en el futuro. Finalmente tenemos un espacio de debate que intentaremos que sea amplio, intentaremos ser ágiles, donde intentaremos pues, dar respuesta al máximo de preguntas posibles que puedan ir dirigidas hacia las ponentes y los ponentes. Sin más dilación, voy a dar paso a Esteban Sánchez Moreno. Esteban es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación. Esteban nos va a presentar el monográfico de FACIAM, la salud mental y las personas sin hogar. Y sin más, Esteban, te doy paso y cuando quieras, pues ya puedes empezar. Muchísimas gracias. Perdón, muchas gracias, Eduard. Buenos días a todos y a todas. Tenemos por delante una tarea especialmente interesante y que consiste en abordar, como muy bien señalabas, como muy bien señalabas, los determinantes y los procesos que, en el caso específico de las personas en situación de sinhogarismo, están afectando a su salud mental, ¿cierto? Antes de entrar en materia y con la promesa de ceñirme al tiempo que tengo, voy a invertir 30 segundos en reiterar mi satisfacción y mi agradecimiento por la invitación, una más que FACIAM me ha regalado para compartir este ratito de mañana con todos y todas, contigo, Eduard, también con Raquel y con María y, por supuesto, con Elena. Y simplemente señalar que esta alianza ya duradera del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación y FACIAM, pues es una de las actividades que nos hace sentir más orgullosos, ¿no?, de nuestra actividad investigadora. Aquí hablo también por Iria Noa de la Fuente, que como sabéis es bueno, pues, co-investigadora en el proyecto de investigación que desarrollamos con FACIAM y que hoy vamos a intentar presentar de manera concreta, por supuesto, refiriéndonos a los datos y los resultados sobre salud mental y deterioro psicológico. ¿De acuerdo? Antes de eso, comenzaré mi exposición con algunas consideraciones generales sobre la salud mental en el caso de las personas en situación de sinhogarismo. Dicho de otra forma, vamos a establecer brevemente cuáles son los principales determinantes, en su mayoría sociales, de la salud mental en el caso de las personas en situación de sinhogarismo. Esto es necesario para contextualizar algunos de los resultados de la investigación
que realizamos, como decía antes, en alianza con Facian en el año 2021. Luego daré algún detalle al respecto. Eh, eh, de esa investigación, si se me permite la expresión coloquial, salen la serie de monográficos que tenéis a vuestra disposición en la web, ¿no? En la web del proyecto, que es otro gran logro de Facian, y aquí, bueno, pues me gustaría mencionar el inmenso trabajo de Elena Ayuso, que hoy está aquí también en el webinar, en el seminario, y ahí tenéis a vuestra disposición con detalle el análisis de la salud mental en la publicación monográfica sobre este tema, junto con el resto de monográficos. Dicho esto, espero que el planteamiento sea de interés para las muchas personas que se han conectado. Es una gran responsabilidad y también un placer. Mucho mejor hablar para un público amplio que para unas pocas personas, aunque siempre de la conversación se puede obtener cosas positivas. Como decía, me gustaría, antes de empezar a mostrar los datos o algunos de los datos que hemos extractado del estudio, me gustaría contextualizar brevemente el estudio de los elementos que definen la salud mental, o mejor dicho, de los determinantes sociales, de los determinantes en general y de los sociales en particular, en el caso de las personas en situación de sinhogarismo. Lo resumo en esa transparencia y, bueno, como se puede apreciar, se incluyen 5 elementos que nos parecen especialmente relevantes. Si os paráis a pensar, veréis que no son muy diferentes de los determinantes de la población en general. Y esto es lógico. Eh, hay particularidades que son relevantes, como por ejemplo el acceso a la alimentación, eh, pero la verdadera particularidad de las influencias en el deterioro psicológico de las personas en situación de sinhogarismo es la intensidad de una exposición múltiple. Es decir, que mientras que en la población en general se suele experimentar situaciones relacionadas con escasez de redes sociales, con problemas de acceso al cuidado de la salud mental o a la atención a la salud en general, pues también cuestiones relacionadas con eh, procesos residenciales o deterioro residencial. Pero primero, la intensidad en el caso de las personas en situación de sinhogarismo es mucho mayor y, en segundo lugar, suelen aparecer de manera al mismo tiempo, perdón, eh, casi prácticamente todas ellas. Veremos que algunas en mayor medida u otras en menor medida. Es decir, que las personas en situación de sinhogarismo no solo experimentan con mayor intensidad estas situaciones que aparecen en la transparencia, sino que además estas situaciones tienden a darse de manera acumulada, interactuando entre sí. Y esto no es de extrañar, porque esta realidad, esta intensidad de la exposición múltiple a los determinantes sociales del deterioro, no es sino expresión y resultado de las mismas causas del propio sinhogarismo. ¿Y por qué digo esto? Porque las causas del sinhogarismo, que podemos resumir en la expulsión de las personas de la comunidad, bueno, pues esas causas del sinhogarismo son en gran medida las mismas de las causas que existen en el gradiente social en salud mental, con la particularidad de que se producen y se despliegan, ¿cierto?, en un contexto de exclusión social extrema. Por lo tanto, como solemos señalar, las diferencias, el deterioro psicológico de las personas en situación de sinhogarismo y las diferencias con la población en general tienen que ver con las condiciones de vida, tanto materiales como simbólicas, que experimentan las personas sin hogar y que vamos a destacar durante esta exposición. Antes de eso, me gustaría establecer la magnitud del problema.
Para ello voy a usar datos del estudio que realizamos en 2021 en alianza con Facian. En este estudio eh, fue o responde a un diseño que en sociología llamamos mixto. Bueno, cuando hablamos de un diseño mixto, de una manera un tanto pomposa, lo que queremos señalar es que se utilizaron distintas técnicas de investigación y en concreto se usaron técnicas tanto cuantitativas como cualitativas. Se aplicó un cuestionario a 641 personas en situación de sinhogarismo, todas ellas eh, usuarias en mayor o menor medida de los servicios que ofrecen las entidades agrupadas en Facian. Y además realizamos 18 reconstrucciones biográficas, es decir, se reconstruyó la biografía de 18 personas en situación de sinhogarismo. No voy a entrar en detalles porque creo que no es el contexto, en detalles metodológicos, y podéis consultarlos en la web del estudio. Bueno, como decía, lo que quiero hacer en este momento es, ¿cómo se llama? Establecer el contexto, establecer los números en los cuales nos movemos, algunos de los cuales los han mencionado antes, Eduard, lo que me permite ahorrarme un par de minutos en esta transparencia. Bueno. En el estudio utilizamos un instrumento de medida del bienestar psicológico general o de su contrapunto, que es el deterioro psicológico, y es un instrumento denominado, denominado GHQ-12. Es un instrumento muy utilizado en la valoración del bienestar psicológico, en población en general. Está validado, lo hemos validado el equipo de investigación en el caso de las personas sin hogar. Es un instrumento especialmente fiable y válido para detectar posibles casos de deterioro psicológico. Posibles casos de deterioro psicológico inespecífico, pero que generalmente están vinculados con depresión y con ansiedad, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay algunas comparaciones con otros estudios y con población en general. En la primera columna nos centramos en las puntuaciones medias obtenidas en nuestro estudio y lo comparamos con la media obtenida en la Encuesta Nacional de Salud de 2017, por poner un ejemplo. Y como podéis ver, pues se multiplica por 4 la media en el caso de la muestra de personas en situación de sinhogarismo. En nuestro estudio, casi el 70%, 70%. No me voy a cansar de reiterar este dato. En nuestro estudio, casi el 70% de las personas en situación de sinhogarismo son identificadas como un posible caso de deterioro psicológico. Es decir, como personas que debieran recibir atención específica por su por su grado de deterioro psicológico. Estos datos, aunque con alguna distancia, pero se reiteran en otros estudios, por ejemplo, en los estudios del INE, que en todo caso, desde mi punto de vista, infraestiman la magnitud del problema por cuestiones metodológicas que no vienen al caso en este momento. En nuestro estudio, un 11,6% de las personas en situación de sinhogarismo declaró tener diagnosticado una enfermedad mental. Y esta distancia me preocupa más, es decir, la distancia entre los casos que detectamos con un instrumento de medida como es el GHQ y el porcentaje de personas que tienen un diagnóstico. El diagnóstico es el primer paso hacia la atención, esto es bien sabido, y por lo tanto, hasta que no se produce el diagnóstico, no se ponen en marcha medidas para corregir o modificar esa situación. Bueno, esta es digamos, la fotografía de la salud mental comprimida, una fotografía comprimida de la salud mental y del deterioro psicológico en el caso de las personas en situación de sinhogarismo. ¿Cuáles son sus causas? Y voy a hablar de causas, ¿de acuerdo? No voy a entrar
en este momento en el debate de si la enfermedad mental lleva al sinhogarismo o si el sinhogarismo lleva a la enfermedad mental. Y no voy a entrar porque me parece un debate de bonita gimnasia intelectual, pero escasamente relevante. La evidencia empírica muestra que la calle mata, la calle deteriora la salud, la calle deteriora... Estoy resumiendo porque soy consciente de que el sinhogarismo no solo es calle, pero permitidme que use esa expresión que es tal vez semánticamente más potente, ¿de acuerdo? Insisto, sabemos que la calle mata, sabemos que la calle enferma, sabemos que la calle eh, genera un deterioro radical de la calidad de vida de las personas y sabemos que la calle deteriora la salud mental de las personas. Y me podréis decir, aunque yo creo que en el público que tenemos hoy aquí eso no va a ocurrir, pero me podréis decir, bueno, siempre habrá alguna persona que termina en la calle porque tiene una patología mental de base. Por supuesto, pero la casuística y los ejemplos concretos no nos sirven para abordar en toda su dimensión el problema de la salud mental en el caso del sinhogarismo. Bueno, mientras hablaba, supongo que habéis echado un vistazo a los datos que hemos resumido en esa transparencia. Hemos identificado tres grandes aspectos sociodemográficos, que son el género, la edad y el origen. Hablamos de sexo porque en esta muestra solo había hombres y mujeres, ¿vale? No había una autoidentificación de género diferente. Y bueno, pues ahí tenéis algunos datos. Eh, Llamo la atención sobre el carácter eh, interseccional de todos estos procesos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y esto lo quiero remarcar. Y por ejemplo, pues la edad, sobre todo en el caso de las personas jóvenes en situación de sinhogarismo, es inseparable de la acción de la diversidad sociocultural. La mayoría de las personas en situación de sinhogarismo por debajo de 30 años son personas migrantes. Bueno, ahí ofrezco algunos datos. Me gustaría destacar, por ejemplo, que de la submuestra de personas latinoamericanas, el 75% presenta una posible situación de deterioro psiquiátrico de la salud mental, ¿de acuerdo? Eh, por último, pues mencionar que hemos encontrado diferencias relacionadas con el tipo de sinhogarismo, ¿vale? En las situaciones de sinhogarismo estricto, el 73,4% de las personas entrevistadas o encuestadas podían ser clasificadas como casos de deterioro psicológico. Este porcentaje se reduce ligeramente en el caso de las personas que se encuentran en situación de exclusión residencial. Avancemos. Alimentación y salud mental. Fijaos, y aquí voy a empezar a entreverar, ¿vale? A mezclar, a mostrar de manera combinada material cualitativo con material cuantitativo, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaos, lógicamente, las personas que tienen dificultades para comer adecuadamente duplican, ¿vale? Duplican eh, el, el- perdón, no duplican, sino que suponen un 20% más entre los casos de posible deterioro psicológico que las personas que no tienen especiales problemas para acceder a la alimentación. ¿Por qué elegimos acceso a la alimentación? Porque es un buen proxy de las condiciones materiales de existencia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero fijaos en otros procesos de carácter últimamente relacional, por ejemplo, la discriminación, la violencia. Este es uno de los rasgos característicos del sinhogarismo en nuestro país y en cualquier país. Las personas en situación de sinhogarismo experimentan discriminación y violencia, y en el caso de las mujeres, especialmente violencia sexual machista, ¿de acuerdo? De una manera prácticamente cotidiana, ¿vale? Y bueno, pues ahí tenéis algunos datos que
desde mi punto de vista, hablan por sí solos. Desde nuestro punto de vista, las situaciones de discriminación y de violencia, evidentemente, son una causa del deterioro psicológico entre las personas en situación de sinhogarismo. La comunidad, ¿dónde está la comunidad? Pues como la comunidad no está porque la comunidad ha expulsado a las personas en situación de sinhogarismo, evidentemente aquellas que están más lejanas de haber cumplido ese derecho de participar de las relaciones comunitarias, tienden a experimentar mayores problemas de salud mental. Y fijaos los datos, aquí los datos son muy, muy claros. Aquellas personas que tienen un bajo nivel de apoyo social, es decir, de relaciones sociales, tienen una probabilidad notablemente mayor de experimentar problemas de tipo psicológico o un deterioro de su salud mental o de su bienestar psicológico. Comparadlos, por ejemplo, con las personas que tienen altos niveles de apoyo social. La diferencia es de 20 puntos y a partir de ahí se puede calcular la probabilidad. Esto es algo que sabemos desde hace tiempo, es decir, que las relaciones sociales son un elemento central en la explicación de la salud mental y el deterioro psicológico. Lo sabemos desde hace tiempo, pero me atrevo a decir que este es uno de los primeros estudios en España que lo muestra de manera clara, notable, patente, no solo con números, sino también con material cualitativo, ¿vale? Y esto tiene que ver con con, una digamos, un convencimiento, un prejuicio general, sobre todo en la población, en torno a lo que se debe investigar o no en el caso de las personas en situación de sinhogarismo. Claro que hay que investigar con detalle los procesos relacionados con su salud mental. Sin conocer adecuadamente cuáles son esos procesos, es imposible generar un acompañamiento que pueda mitigar, primero, los problemas de calidad de vida que genera el deterioro de la salud mental y que permita orientar el acompañamiento hacia la incorporación de la persona a la comunidad. Porque otro de los problemas que existen es que la atención a los problemas de salud mental eh, es mejorable. No digo en el marco de las entidades ni de los programas de acompañamiento. Lo que quiero decir es que eh, las personas en situación de sinhogarismo tienden a no tratar sus problemas de salud mental. Y fijaos, por ejemplo, en los datos que se ofrecen en esa transparencia. Casi un 30% de las personas que tienen diagnóstico, que recordad que son solo un 10% del 70% que podrían tenerlo, ¿vale? No sé si me estoy explicando, espero que sí. Este es el problema de los webinars, que como se ven pocas caras, pues no se sabe muy bien hasta dónde se está llegando, ¿no? Pero, insisto, casi el 30% de ese 10% que tiene diagnóstico y que debería ser un porcentaje mucho mayor, ¿vale? Bueno, del pequeño número de personas que están diagnosticadas, el 30%, no realiza ningún seguimiento. Esto si no nos sorprende, es porque somos personas, como yo suelo decir, de lo social. Pero cualquier persona que no estuviera familiarizada con las situaciones de exclusión, este dato debería alarmarle, porque que un tercio de las personas que tienen un diagnóstico no sean atendidas, es decir, no realicen un seguimiento de su situación, es una situación especialmente grave. Por lo tanto, y creo que estoy en tiempo, ¿verdad, Eduard? Voy ahí, ya sé que estoy al límite. Sí, gracias, ya sé que estoy al límite ahí rozando la tragedia, pero para terminar, bueno, pues me gustaría dedicar la última reflexión a la esperanza.
todos los datos que he mostrado son datos realmente pues, pesimistas, ¿de acuerdo? Esto es evidente. Pero claro, es difícil mostrar posibles soluciones si no se comprende la dimensión del problema y los procesos implicados, ¿cierto? Desde nuestro punto de vista, para el futuro, debemos centrar nuestra atención en al menos 3 ejes fundamentales. En primer lugar, y por eso está en el medio, a la comunidad, es decir, apoyo social y relaciones sociales. A mí me gusta decir, y esto sí que me lo habéis oído decir las personas que habéis asistido al webinar anterior, y bueno, en Facia, pues siempre lo digo, cada vez que puedo lo digo, que el sinhogarismo no se define por la carencia de vivienda o de hogar. Esto ya sé que suena paradójico, pero es radicalmente cierto. La causa del sinhogarismo no es la falta de vivienda, sino la incapacidad de una sociedad por garantizar el derecho a la comunidad de todas las personas. El sinhogarismo consiste en la expulsión de las personas de su comunidad, de la comunidad de la que deberían formar parte. Y una de las consecuencias de esa expulsión, en muchas ocasiones, es el sinhogarismo estricto o la exclusión residencial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, uno de los primeros elementos que debemos situar en el centro de nuestra atención y nuestra preocupación es en dicha comunidad. Y por eso, en el centro de esa transparencia aparece el apoyo social y las relaciones sociales como un elemento clave para mejorar las situaciones y las experiencias de salud mental de las personas en situación de sinhogarismo. Y además esto hay que hacerlo atendiendo a grupos específicos, por ejemplo, personas jóvenes, por ejemplo, mujeres, por ejemplo, procesos migratorios, y realizar un énfasis especialmente intenso en los elementos de protección. En nuestra investigación, por ejemplo, dimensiones como la espiritualidad mostraron un potencial notable para mejorar o para constituirse, mejor dicho, en herramienta, ¿de acuerdo?, para un acompañamiento adecuado, un acompañamiento eficaz para mejorar la salud mental de las personas en situación de sinhogarismo, especialmente, por ejemplo, en el caso de las personas jóvenes de origen migrante, ¿vale? Y de esto seguro que en las experiencias que María y Raquel van a compartir es posible que surjan. Lo digo seguro porque no lo sé, no soy adivino, pero es posible que surja. Nos lo hemos encontrado con mucha frecuencia. Y en general, y para terminar, y en general es absoluta y radicalmente necesario repensar la política pública y los sistemas y dispositivos de protección social. Pero sobre todo, repensar la política pública. Repensar la política pública desde el punto de vista de la comunidad. Repensar la política pública del sinhogarismo no desde la vivienda, y luego si queréis hablamos de esto y amplío mi posición, no desde la vivienda, sino desde la comunidad. No desde la vivienda, sino desde la comunidad. Si somos capaces de repensar la política pública y la estructura de los sistemas de protección, seguramente no solo mejoraremos la salud mental de las personas en situación de sinhogarismo, sino que estaremos un poquito más cerca de prevenir, reducir y evitar esta inconsistencia ética insoportable del sinhogarismo en nuestras sociedades. Nada más. Creo que he clavado el tiempo, además. Muchísimas gracias y a vuestra disposición para cualquier debate o diálogo después de las intervenciones de mis compañeras de seminario. Muchas gracias, Esteban. Bueno, has soltado unos cuantos titulares, por lo tanto, bueno, solo me guardo el último
comparto el último, luego, como dices, intentemos saber si tenemos espacios para una parte final, pero bueno, creo que es interesante los ejes de acción que has comentado, la mejora del sistema de atención, el apoyo social, las relaciones sociales como elemento clave para hacer frente al sinhogarismo. Por lo tanto, pues este repensar la política pública me parece pues un dato interesante a poder debatir. Vale, sin más dilación, pasamos a las experiencias desde la práctica profesional, dando paso a María Sánchez Ortiz. María es terapeuta ocupacional en el Centro de Nuestra Señora de Valvanera, en Cáritas, Madrid. Ella va a presentarnos la experiencia significativa de la acogida y el acompañamiento. O sea que sin más, adelante María, hola, buenos días. Hola, pues muchas gracias lo primero a Facian por contar con nosotros y poderos contar un poco a todos pues, la experiencia durante estos años en el Centro de Nuestra Señora de Valvanera. Aquí, ya lo voy pasando. Pues me parece importante al principio empezar la presentación para que tuvierais una idea de por qué surgió Valvanera. Valvanera en su tiempo surgió hace casi ya 20 años en una reflexión que Cáritas tuvo sobre la exclusión social y la enfermedad mental. De ahí salió un estudio pues, que ya nos decía datos que ya conocíamos y que nos habéis dicho, que las personas sin hogar en un grado bastante alto, en este estudio se supuso que más de un 30% tenía una enfermedad mental grave que dificultaba toda su vida diaria. Entonces, por aquel entonces y hoy en día existe un equipo de calle que sí que tenía muchas dificultades para vincular a todas esas personas con esa enfermedad mental y en una situación de sin hogar a lo que era la red de recursos normalizados de salud mental. ¿Por qué? Primero, por situaciones irregulares que no podían tener acceso, porque a lo mejor no se adaptaban a los recursos que tenían allí por su normativa, porque sin conciencia de enfermedad. Entonces, por eso hacía falta un recurso intermedio, un recurso puente, en el que uno de los objetivos primero que teníamos era que vincularan a estas personas con recursos normalizados de la red de salud mental. Entonces, a través del estudio que se hizo en Cáritas y ver esta necesidad, pues se creó hace más de casi 20 años un centro de día, que es el Centro de Día Nuestra Señora de Valvanera, que es un centro diurno que está abierto de 9 a 6 de la tarde, una mini residencia, que es un recurso más residencial, que contamos con 19 plazas, y luego, a lo largo de los años, más adelante, pues se abrieron 2 pisos supervisados que requerían un nivel más de autonomía con 8 plazas. Entonces, como os he dicho, uno de los objetivos por los que surgió Valvanera era eso, para vincular a las personas con enfermedad mental a los recursos normalizados de la red de salud mental. Pero no solo eso, sino también lo que queríamos y lo que nosotros en nuestro día hacemos es primero dar un espacio social, que tengan un espacio de soporte personal y social pues, para mejorar su calidad de vida, para estructurar su día a día y que empiecen a coger hábitos en la vida cotidiana. Y luego, súper importante, que al final logren una integración sociocomunitaria y que puedan desarrollar roles significativos en su vida diaria. Esto, pues, haciendo un acompañamiento humano, técnico, para favorecer sobre todo una autonomía en todas las áreas de su vida y que tengan acceso a derechos y a bienes y servicios. Y por último, sí nos parece importante pues eso, hacer una sensibilización a entidades sociales, a entidades públicas, políticas, a la ciudadanía, para fomentar pues eso, que estas personas tengan una igualdad de oportunidad pues como otras cualquiera. Entonces, sí me parece importante que vierais un poco el perfil de las personas que atendemos, porque como os he dicho, el 100% de las personas que vienen a Valvanera tienen un diagnóstico de salud mental. Y por otra parte, exclusión social. La mayoría de las personas que nos derivan vienen o directamente de la calle o de centros de acogida, de albergues y en un poquito muy porcentaje en otros recursos más temporales. Este año, por ejemplo, en los 3 recursos hemos atendido a 102 personas y datos así que a mí me parecen significativos, casi la mayoría de las personas que tenemos en centro de día, en mini, en los recursos, son hombres y esto no ha cambiado a lo largo del tiempo, de estos años, siendo casi cerca de un 80%. La edad media en los hombres, ahora mismo en esta memoria, es de 37 años
que sí que es un dato muy significativo referente a otros años donde las edades medias de los hombres y mujeres eran mucho más elevadas y, sin embargo, según van pasando los años, vamos viendo a un perfil muchísimo más joven. Me animaría a decir que si hacemos la memoria de este año, esos 37 años serían incluso un poquito menos. Luego, el origen de procedencia, el 75% de las personas que nosotros atendemos este año y otros años son de origen extranjero, sin ningún tipo de ingreso económico, más de un 50%. Y otro dato significativo es en una situación administrativa irregular, es decir, casi, vamos, más del 50% no tienen permiso de residencia ni trabajo. Entonces, este es un poco el perfil el que nos hemos encontrado. Y no he querido meter aquí también el tema de consumos, que también evidentemente es bastante elevado, en la actualidad pues más referente a cannabis, pero que durante todos estos años pues está. Entonces, cuando empezamos a trabajar en Valvanera hace 20 años, nos planteamos desde qué modelo hacemos, cómo lo hacemos, sabíamos que teníamos un reto ahí muy importante. Entonces empezamos a trabajar con un modelo de rehabilitación psicosocial, que es el modelo que se emplea para personas con una enfermedad mental grave y crónica, basado en un conjunto de estrategias sociales, psicológicas que se complementan con tratamiento farmacológico, manejo de síntomas y aspectos más psicoterapéuticos. Yo, si me tuviera que quedar con dos conceptos de este modelo que nosotros empleamos en el día a día en Valvanera, es autonomía. Es un modelo basado en la promoción de autonomía. Y muchas veces la autonomía vista con lo máximo que podamos dar, que muchas veces somos los profesionales los que ponemos limitación a sus propias autonomías, a su propia autonomía. Recuerdo un caso que teníamos que no tenía estructura diaria, en las relaciones sociales en la mini residencia eran muy escasas. Veíamos que no tenía competencias laborales absolutamente. Con los años nos demostró que esa persona no es que solo tuviera competencias laborales, sino que era autónoma en la búsqueda de empleo, que lo podía mantener y que incluso podía decidir cambiar de empleo por mejorar su situación. Por lo cual yo creo que es muy importante que no pongamos nosotros los profesionales tope a la autonomía que ellos mismos pueden conseguir. Otro concepto muy importante es la integración sociocomunitaria. Las personas que vienen al centro, pero no podemos olvidar que al final un objetivo que nosotros perseguimos es que al final puedan integrarse lo máximo posible en la comunidad a través de formaciones, en recursos totalmente normalizados. Y otro concepto muy importante del modelo de rehabilitación psicosocial es que en nuestro centro entendamos bien en qué fases de ese proceso de rehabilitación psicosocial están, entendiendo como que la fase de acogida y evaluación inicial es fundamental que exista una vinculación con el recurso, con los profesionales, porque a lo largo de todos estos años que yo he trabajado aquí, doy fe que si tienes la persona tiene una buena vinculación con el recurso, con los profesionales, la etapa de la intervención tiene muchas posibilidades de que salga con éxito. Aquí nos ha pasado alguna vez, tuvimos un caso de una persona que acaba de venir a la mini residencia, llevaba algunos meses y estaba muy vinculada a comedores sociales para comer allí. Entonces pasaba mucho tiempo en esos comedores sociales. Entonces se nos ocurrió en una reunión, venga, que pasa más tiempo en la mini residencia, venga, vamos a proponerle que venga aquí a comer 2 o 3 veces. Y en ese momento la psicóloga y la educadora se juntaron. Nos pasamos una fase de vinculación porque esa persona no estaba vinculada al centro. Y lo que al final pasó es que en esa conversación esa persona ya no dejó intervenir en ese proceso de intervención a la psicóloga y a la educadora que habían hablado con ellas porque las había tocado. Tuvimos que intervenir el resto y eso fue porque no determinamos que esa persona estaba en una fase de vinculación todavía y nos adentramos más en una fase de intervención que no estaba ajustada. Sin embargo, en otros casos donde hemos alargado esa fase de vinculación, esa evaluación inicial, esa fase de acogida, la hemos alargado, hemos conseguido al final muchos mejores resultados. Entonces, es importante ver en qué fase de ese modelo estamos para poder intervenir. Otro modelo que utilizamos y empezamos a utilizar fue el modelo de la baja exigencia, que es un modelo que se emplea más con las personas en situación de sin hogar. Está más basado en reducción de daños y de hacer una cobertura a las necesidades básicas. Y empezamos a trabajar así en Valvanera
cubriendo las necesidades básicas, estabilizando algunas áreas para que luego ya otro proceso más adelante se encargaron otros recursos. Pero nos dimos cuenta que no era un modelo que estuviera 100% con nosotros, que empezamos a trabajar más desde la alta flexibilidad, entendiendo que no todas las personas que vienen al centro necesitan al principio una baja exigencia para cumplir los objetivos, pero que sí que todos necesitan una alta flexibilidad, una alta individualización y que se ajuste eso al momento y a la situación de cada persona. Por lo cual empezamos a trabajar desde ese modelo, que hay muy poca escrito sobre ello y fue el que hoy en día seguimos y estamos convencidas de que es la forma de trabajar con estas personas. Esto hizo que nos abriéramos también la mente en otras cosas. Uno, en trabajo en red, es decir, que tuviéramos alta flexibilidad en trabajo en red, porque muchas de las personas que, por ejemplo, vienen al centro de día están atendidas por el SAMU social, viven en un albergue, están haciendo a lo mejor formación en otro recurso de Cáritas. Entonces, eso exige que tengamos muy buena coordinación, porque muchas veces intervenciones en paralelo lo que hacen es perjudicar a la persona que estamos atendiendo. Entonces, eso hace que también nosotros dividamos, organizamos, pues esta área te ocupas tú, esta yo, y que eso haga que la intervención se pueda desarrollar adecuadamente. Y otra parte muy importante es el equipo. Nosotros aquí en Valvanera está formado por un equipo de profesionales, psicólogo, terapeuta, trabajadores sociales, educadores y voluntarios, por lo cual empezamos a trabajar desde un modelo de equipo multidisciplinar, es decir, cada uno aportaba sus conocimientos a nivel profesional y lo fuimos un poco reconvirtiendo y pasando a un modelo más interdisciplinar, en el que valorábamos que si una persona tenía más vinculación, por ejemplo, con un educador o que ese educador tenía competencias personales y no tanto profesionales que se pudieran ajustar a la intervención, pues ¿por qué no hacerlo? Pues, por ejemplo, en mi área, que se trabaja mucho las actividades de la vida diaria, pues ¿por qué no, si otra persona tiene más vinculación con la persona atendida, ¿por qué no trabajarlo desde ahí? Entonces también hicimos pues eso, esa flexibilidad tanto en trabajo como en equipo, en trabajo en red con la persona, utilizando también pues, ese modelo de rehabilitación psicosocial. Entonces, ¿cómo trasladamos este modelo al final en nuestro día a día, ¿no? En lo que es nuestro trabajo, ¿no? Pues diferenciando un poco bien esas fases. Una de ellas, la fase de acogida, que es una de las, para mí, de las más importantes y sobre todo dando respuestas ágiles. Intentamos, por ejemplo, que desde que la persona es derivada, que conozca al centro, pues no pase más de una semana, por ejemplo. Hablamos con el equipo de calle, con el equipo rehabilitador, para que incluso esa primera visita la hagan ellos y nosotros no intervengamos. En otro momento, a lo mejor incluso hemos ido nosotros, acordado con el equipo de calle, al sitio donde la persona a lo mejor vive, para generar vínculos en su espacio y que luego puedan venir al centro y ya tengan una vinculación con nosotros. Pero sobre todo, para mí la clave es que esas respuestas estén ajustadas a sus necesidades individuales. Hay gente a lo mejor que viene al centro solo para lavar la ropa al principio. Pues ahí vamos, venga, que lave la ropa, nos centramos en eso. Hay personas que vienen solo porque tenemos una consigna y pueden guardar las cosas, porque viven en la calle y se siente que ese es un espacio seguro. Siempre tuvimos un caso hace mucho tiempo que era de una persona que venía acompañada de un gallo. Era su compañía, entonces claro, no tenía acceso a ningún recurso porque en ningún recurso le dejaban entrar pues con el gallo. Pues intentamos ahí ser flexibles, dejar en un sitio, un espacio al gallo donde estuviera seguro para que él pudiera acceder al centro. Pues con eso al final conseguimos, luego el gallo al final con los años murió, pero esa persona ya estaba vinculada al centro, ya le dimos ese espacio y conseguimos que además hiciera un proceso de rehabilitación muy bueno. Entonces, para mí es fundamental eso, que nos centremos en esas necesidades al principio para que luego nos permitan trabajar otros aspectos más importantes de la intervención. Luego, ser flexibles. Hemos sido muy flexibles y somos muy flexibles en el consumo de sustancias, porque si no, el 50% no pasaría a nuestro recurso, pero incluso de consumo de sustancias a un nivel bastante elevado. Tuvimos, por ejemplo, un caso de una persona que consumía niveles de alcohol muy, muy elevados, diarios, ya se temía por su vida.
porque es que bebía muchísimo. Entonces lo que se le planteó fue, mira, entra en la mini residencia, estate 3, 4 meses, no vamos a intervenir, no estaba él en un proceso de dejarlo, y mira a ver si esto te gusta, esta forma de vivir te gusta, si quieres intentarlo. Entonces, evidentemente pasaron esos 3 meses, la persona no había dejado de consumir, no intervinimos en eso para nada, solo le dimos ahí apoyo, y a los 3 meses esta persona decidió que quería hacer un ingreso involuntario, empezar una desintoxicación, y cuando salió del hospital empezó un proceso rehabilitación respecto al consumo, porque sí que consideraba que le merecía la pena intentarlo. Y al final conseguimos ahí éxito porque poco a poco lo fue dejando, fue derivado a otros recursos. Entonces, ser flexibles en el consumo de sustancias también nos ha permitido, pues eso, poder trabajar mucho. Luego, en la fase de acogida también contamos con la beca de rehabilitación. Si habéis escuchado el perfil, muchos vienen sin ningún tipo de ingreso. Entonces, si no les apoyamos económicamente al principio en cosas básicas, en el transporte, en incluso el tabaco, que para ellos es una necesidad básica, en compra de ropa, no promovemos que vayan o intentamos que no vayan, por ejemplo, a roperos, ¿no? Simplemente que haya una pequeña cantidad de dinero donde ellos puedan ir a una tienda dignamente, se puedan comprar su ropa y la puedan elegir. Entonces, esa beca de rehabilitación todos los meses se va revisando con los educadores y se va ajustando a sus necesidades. Incluso alguna vez nos han hecho alguna petición en un momento concreto, oye, necesito algo de cantidad de dinero, mi madre está enferma en mi país, y hemos visto que eso en la intervención a él le estaba afectando a nivel psicopatológicamente, pues hemos hecho a lo mejor esa ayuda. Entonces, todos los meses se va revisando en función un poco de las necesidades básicas. Luego, respecto, por ejemplo, a la fase de evaluación, una clave aquí es hacer evaluaciones cortas y muy lentas, extendidas en el tiempo. A mí me enseñaron en la universidad, tú siéntate en un despacho, empieza a preguntar a las personas, saque al máximo de información. Aquí eso no funciona así. Aquí los procesos de evaluaciones iniciales son procesos muy cortos porque muchas personas vienen con una sintomatología muy florida, por el idioma, que muchas personas no hablan español, porque muchos tienen miedo, por ejemplo, a que puedan hablar algo y que pueda haber incluso repercusiones a nivel legales. Entonces, esos procesos nosotros los alargamos y muchas veces funciona mucho mejor, o en muchos casos funciona mucho mejor, hacerlo en espacios informales. Muchas veces simplemente con que una persona se meta en un despacho se bloquean, pero sin embargo en espacios informales, tomando café fuera, en la terraza un rato, pues aprovechar esos pequeños momentos para hacer un proceso de evaluación. Y luego, si tenemos información que el equipo derivador ya nos ha dado, pues a lo mejor esa información ya la tenemos. Entonces, una vez que está pasada la fase de acogida de evaluación, se han cubierto necesidades básicas, hemos aplicado un criterio de flexibilidad máximo y tenemos una vinculación con la persona, es mucho más sencillo pasar a la fase de intervención, acordando con ellos objetivos de manera conjunta. Nosotros aquí cada 3 meses nos juntamos con ellos y vamos comentando los objetivos a los que ellos se comprometen y a los que nosotros profesionalmente nos comprometemos con ellos. A mí incluso siempre, en la época que estuve trabajando en la mini residencia, me gustaba que antes de esa sentada nos juntáramos con ellos y les enseñáramos los objetivos y ellos mismos nos señalaran qué objetivos de intervención les gustaría trabajar en ese año, para que cuando luego ya nos juntáramos todos, lo tuviéramos acordado de una manera mucho más natural y mucho más cercana. Dentro de la fase de intervención tenemos lo que es la intervención individual y la intervención grupal. Muchas de las personas que vienen al centro de día o a la mini residencia por su falta de estructura debido al sinhogarismo, por consecuencias de enfermedad mental, no quieren o no pueden participar en intervenciones grupales. Pues eso se deja en un segundo plano. A lo mejor no participan en los talleres, pero sí les damos eso, una intervención individual. Y luego pues están los talleres ocupacionales grupales, donde se trabajan un montón de competencias y un montón de estructuras, donde sí tenemos en cuenta muchos factores, pues el factor del idioma, es decir, que sean talleres que todo el mundo pueda hacer independientemente del idioma, y que sean un poco talleres significativos para ellos. Nos gusta eso, tener una bolsa de talleres que los profesionales o voluntarios podemos dar y que ellos mismos sean los que elijan y sobre sus
sus preferencias, nosotros hacemos los talleres, incluso adaptándolos un poco. Pues por ejemplo, ahora las personas jóvenes pues requieren, por ejemplo, actividades deportivas mucho más fuertes que hace tiempo. Entonces, intentar adaptarnos un poco a su situación. Dificultades que nos encontramos, no sé cómo voy de tiempo, pero estoy ya acabando. Dificultades que nos encontramos en esto, peticiones que hacemos, pues la dificultad de acceso a una vivienda normalizada. Viendo cómo cuestan las personas que ya pueden tener ingresos, que en muchos casos es una pensión no contributiva, no pueden tener acceso a una vivienda normalizada, por lo cual eso es una de las limitaciones que nos encontramos. Luego, muchos largos tiempos de espera para conseguir permisos de residencia y permisos luego posteriores de trabajo. Entonces, aquí la mayoría de la gente que regulariza es por enfermedad sobrevenida. Entonces, les dan el permiso de residencia, pero hasta los 5 años no les dan el permiso de trabajo. Entonces, durante esos 5 años las personas, claro, se frustran porque muchas pueden trabajar, pero no tienen acceso a ese trabajo. Luego, muchas veces escasos empleos de inserción social o de discapacidad que, ajustándolos a este perfil, podrían trabajar muchas personas. Y luego también pues, amplias listas de espera de otros recursos residenciales ocupacionales, porque, como os he dicho, Valvanera es un recurso puente, pero si hay listas de espera que bloquean esa salida, pues muchas veces al final juega en contra de la persona. Entonces, en esta nueva reflexión, sí, haceros un pequeño ya comentario, sí que Cáritas ha puesto en funcionamiento desde hace muy poquito otro recurso que se llama San Felipe Neri, que está atendido para personas desde que vienen desde Cáritas o desde parroquias. Valvanera, la derivación es a través de Casán, del equipo de calle, pero sin embargo aquí en este proyecto nuevo de San Felipe Neri, las personas atendidas pueden venir desde Cáritas y desde otros recursos parroquiales, con sospecha de salud mental o sufrimiento emocional. Es decir, pueden tener una enfermedad mental o no. Entonces, hay un equipo de proximidad que se desplaza a donde la persona o la parroquia ha llamado, ve a la persona, valora un poco la situación, da formación y es el encargado un poco de derivarlo a un centro abierto, un espacio abierto de San Felipe Neri, que funciona muy parecido a Valvanera, pues con alta flexibilidad, un poco la misma metodología, pero que está abierto no solo a las personas con una enfermedad mental grave crónica, sino con otras problemáticas mentales y que pueden acceder eso a través de otros recursos. Así que yo con esto ya termino. Muchas gracias. Creo que más o menos he ido bien de tiempo, pero bueno, pues muchas gracias por este espacio. Gracias, María. Muchísimas gracias. Bueno, destaco algunas reacciones que ha tenido las personas participantes. Por ejemplo, destaco una que dice: muy interesante el enfoque de la alta flexibilidad en contextos y realidades que requieren de una baja exigencia. María, también nos destacan importantes las claves que nos das como vinculación, comunidad, flexibilidad. A mí me ha parecido también muy interesante que menciones que sin una vinculación es muy complicado poder acompañar, poder hacer una intervención, y también que estáis muy centrados en la persona y personalizáis mucho la atención. Creo que eso es muy relevante, como también me ha parecido muy relevante el hecho de no intervenir y que no intervenir sea parte de la intervención. Me parece también muy interesante. O sea que, María, muchísimas gracias por tu exposición. Gracias. Y nada, a continuación vamos a pasar a Raquel. Raquel Morales, ella es también terapeuta ocupacional y es psicóloga clínica en el proyecto El Encuentro de la Fundación La Caridad de Zaragoza. Y Raquel nos va a presentar, Raquel nos va a presentar el encuentro y vínculo como respuesta. Buenos días a todos. Primero también agradecer a la organización de esta pequeña jornada el que nos hayan invitado a participar. Realmente vemos que es muy necesario que haya grupos así donde se pueda reflexionar en profundo sobre estos temas, sobre todo la salud mental en el enfoque del acompañamiento a las personas con enfermedad mental, que es fundamental, ¿verdad? Entonces voy a compartir también una presentación sobre el encuentro.
Vale, empezamos con que el encuentro es la experiencia que yo voy a poner en común y es un centro que nace en Zaragoza ya hace más de 20 años, yo creo que ya son 21, y forma parte de la Fundación La Caridad en Zaragoza. Y la Fundación, para que entendáis el contexto, tiene en el mismo edificio un servicio que es para personas mayores, centros de ancianos, hay un colegio, hay guardería, y si visualizamos eso, pues en los mismos pasillos podemos ver niños, pero también hay abuelos, pero también están nuestros adultos con enfermedad mental. Y eso en verdad es una riqueza que favorece el que podamos trabajar a nivel comunitario y que podamos también establecer como relaciones conjuntas y actividades que sean entre generaciones y que nuestros usuarios puedan establecer actividades que sean para los niños, que podamos hacer talleres con los adultos o con las personas mayores. Bueno, ahora lo comentaremos, pero sí que es una riqueza a la hora de intervenir. El encuentro surge, pues también eso hace 21 años, como respuesta a unas necesidades que había en la coordinadora de entidades que trabajan en Zaragoza con las personas sin hogar. Hay muchos recursos que están realmente en una buena coordinación, pues están refugio, albergue, comedores sociales, entidades que se ocupan de personas sin hogar y necesidades concretas que se cubren, pero se veía que había muchísima problemática en salud mental y que realmente no se podía atender de una forma específica. En ese momento, la Fundación La Caridad tenía un comedor social que atendía solo dando comidas, pero se vio que podría ser buena idea y se acordó entre todas las entidades que se transformara en un recurso especializado con profesionales realmente de la salud mental. Y en ese momento realmente había mucha gente que no pensaba que fuera a funcionar. Fue como una apuesta y una prueba de ver si podía ser realmente exitoso mezclar a muchas personas que tenían diferentes diagnósticos de enfermedad grave y con historias de vidas duras, traumáticas y con, bueno, pues las peculiaridades que tienen este colectivo y meterlos en el mismo sitio y ver cómo funcionaba. Y realmente con los años hemos visto que sí que son intervenciones muy eficaces y que ha habido resultados muy, muy positivos. Y en esto, en paralelo con la red de salud mental, que también ahora mismo es un modo de derivación a nuestro recurso, en ese momento que empezamos a actuar con personas con salud mental, ellos vieron que sí que había un efecto muy positivo en las personas que habían entrado en nuestro recurso y que en poco tiempo había una mejora y unos beneficios. Entonces, en unos años nos concertaron como Centro de Salud Mental de la Red Aragonesa de Salud. Entonces, ahora mismo somos un recurso concertado con el Salud. Entonces, tenemos la derivación actual desde la red de personas sin hogar cuando detectan algún caso que tienen visiblemente enfermedad mental y también desde la red de salud mental cuando ven a alguna persona a la hora de darle el alta que no tienen a dónde, no tiene domicilio, no tiene apoyo y entonces nos llaman también para que hagamos ese vínculo, a veces desde el hospital, que vayamos a verles y hagamos ese enlace para que vengan a nuestro centro, porque no hay otra forma, si no volverían a la calle directamente del hospital. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es una serie de recursos y articulamos nuestra intervención desde varias áreas. Empezamos con el centro de día, que fue lo primero que pusimos en marcha, y eso pues establece una estructura de actividades. Hay también una flexibilidad, muchas cosas van a coincidir con lo que ha explicado María, porque hay personas que igual vienen todo el horario porque lo requiere para su tratamiento y otras que igual vienen solo un día a la semana, otras vienen solo a la medicación, otros vienen a un seguimiento de una psicoterapia concreta, otros vienen según sus necesidades y su proyecto. Y luego pusimos en marcha también pisos y habitaciones supervisadas en las que vamos también los profesionales y hacemos apoyo. Y más adelante surgió un proyecto que se llama Emplearte, que abarca en paralelo la inserción laboral de personas que sí que están en ese punto y ahí atiende una psicóloga y una terapeuta ocupacional que lo hacen de una forma muy individualizada, muy especializada, con mucho cuidado, un apoyo con un seguimiento muy personal, porque estas personas no pueden acudir a unos recursos normalizados porque no siguen ese ritmo, no tienen esa capacidad de atender pues lo que les pueden ofrecer ahí. Entonces, ellas sí lo hacen con un cuidado muy especial y que realmente hemos visto que tiene muchos, muchos éxitos, que eso es lo que sorprende también, que cuando se hace así con ese cuidado, la relación con el éxito es muy alta.
Luego, en paralelo a este, surgió la necesidad de que estas personas que buscaban el camino hacia lo laboral les faltaban muchas veces habilidades básicas, prelaborales, ocupacionales, incluso de la vida diaria, de higiene y muchas habilidades muy, muy previas. Entonces, establecimos como un proyecto complementario, un poco unión del centro de día y de lo laboral. Son unos talleres de capacitación para habilidades básicas con un apoyo de terapeuta ocupacional también para hacer ese apoyo al empleo de una forma muy gradual. Entonces, esto está funcionando ahora muy bien. Hacemos talleres de cerámica y talleres como de limpieza que luego facilitan el paso a un trabajo más normalizado. Entonces, esto, ahora mismo, por ejemplo, tenemos acciones de venta de productos de cerámica, hacemos para bodas, para comuniones, hacemos encargos que nos piden colegios, bueno, y funciona muy bien el refuerzo también hacia la comunidad de hacer algo positivo, que ellos sienten y visibilizan que es real, que es un trabajo que tiene un valor, que la sociedad también lo valora y lo demanda, y tiene un doble sentido a la hora de darles también ese sentido de eficacia y de sentidos vitales, ¿no? Y lo último que hemos añadido es el equipo de calle. Aquí hemos empezado un poco al revés que María. Nuestra última adquisición ha sido el darnos cuenta de que tenemos que enlazar también con las personas de la calle y llevamos un año solo con esto. Y vemos que sería muy necesario, que hay que poner muchos más, que hay que dotar de más profesionales especializados en la calle, en la salud mental. Y teníamos mucha ilusión en que funcione, pero estamos en las primeras fases. Eso, pues en intentar vincular con las personas que están en problemas de salud mental muy graves, intentar que puedan venir algún ratito, viene alguno, intentar que enganche con lo personal, con una relación más de conexión con algún profesional. Y eso está comenzando, pero lo tenemos ahí con mucha ilusión. Nuestros usuarios pues es parecido, son hombres y mujeres y cada vez más, y estamos viendo que hay más jóvenes y hay mujeres con situaciones muy complejas y muy graves y vienen bastantes también jóvenes y sí que vemos que las que vienen tienen pues bastante multiproblemática. Los aspectos comunes son muchos de los que habéis comentado, lo que ya hemos hablado, acontecimientos vitales traumáticos en muchos casos, falta de apoyo social, mucho, pobreza. Luego, eso, el perfil multiproblemático está en casi todos, que hay alcohol, que hay tóxicos. Y lo que vemos también y hemos visto a lo largo de estos años es que hay un deterioro también por la propia enfermedad y por enfermedades asociadas que, que se complica porque se quedan como en un punto intermedio, no pueden pasar a una residencia porque no tienen la edad, pero tampoco pueden manejarse de forma autónoma porque igual tienen patologías graves como un Parkinson asociado, como algo que no pueden sostener por sí mismos, pero se quedan como en un limbo de atención en el que falla el sistema público porque no cubre ese soporte. Entonces ahí nosotros lo sostenemos, pero falta algo más de base. Entonces vemos esto, perfil multiproblemático, lo que implica que para los profesionales es un reto, tenemos que intervenir en múltiples objetivos y a veces es difícil por dónde empezar, por dónde priorizamos, porque hay tantas cosas y hay muchos objetivos con cada persona y hay que hacer un enfoque integral y claramente flexible y luego en algunos casos quedarnos con la reducción de daños, que sería pues que mantengan la estructura de mantener la medicación, venir a un ritmo adecuado de actividad y sueño, que mantengan por lo menos una ocupación significativa o algo que les mantenga activos y que no vuelvan a la calle o que no sufran una recaída. Entonces con eso podría sostenerse y mantenerse. Entonces el abordaje, nosotros la clave sería que el equipo es interdisciplinar y que está muy especializado, que desde el inicio ha sido muy enfocado a trabajar lo individual y la especialización para poder atender cada caso que nos venga de una forma realmente efectiva. Pues está desde la psicóloga que tiene que trabajar el trauma, las adicciones, las psicoterapias cuando es necesario, el médico que hace la unión con la salud mental y las medicaciones, el control de la medicación, hacia lo laboral, los trabajadores sociales con los recursos, las pensiones o los trámites que hay que actualizar
Y los monitores y los terapeutas, el contacto con la actividad significativa, con realmente el sentido con lo que hacemos en el día a día y el manejo hacia la comunidad también. Entonces, lo que vemos que necesitan, bueno, es todo también cosas que ya habéis nombrado. Primero, necesidades materiales básicas. En nuestro centro, desde que vienen, sí que tienen acceso a la comida, se les da de comer, y también tenemos concierto con el albergue o el refugio si no tuvieran dónde dormir, y ellos nos conciertan unas plazas mientras vienen en tratamiento con nosotros. Tenemos como acuerdos. Entonces, desde el primer momento que están viniendo ya tienen dónde comer, dónde dormir, y eso facilita que ya podamos avanzar en las siguientes cosas, porque si no, no podría centrarse una persona en trabajar otros objetivos cuando eso no está seguro. Entonces, el centro también es lo que decimos, es el vínculo. Nosotros, este centro desde el inicio, lo fundamental es el vínculo, la relación terapéutica, el apego seguro, porque muchas de estas personas no tienen un apego seguro, unos límites sanos y el acompañamiento en todo nuestro trabajo. Pues igual vamos a acompañar uno al banco, como a comprar algo de ropa que tenga, como a sacar dinero, lo que necesite para llevar a cabo su vida con normalidad. Entonces, esto equiparado o a la vez que le damos protagonismo y nos centramos en la persona, el centrarse en la persona, en cada uno y en sus objetivos con él. Entonces, sería el objetivo de que sea protagonista y a la vez parte de algo, el sentido de pertenencia, que lo habéis nombrado también mucho en los estudios. Eso protege y en cuanto vienen al centro tienen esa vinculación con los profesionales, pero también con los compañeros. Y los compañeros son referentes y ellos se identifican y se hacen como un grupo. Y sentirse de parte de algo se ve que mejora mucho y lo hemos comprobado en este tiempo. También tenemos que dar oportunidad de que trabajen con nosotros habilidades, actitudes, competencias que en muchos casos no tienen o las han perdido, y que se necesitan para sentirse también eficaces en la comunidad. Y en paralelo o en unión, la motivación hacia la ocupación, porque muchos vienen con la motivación muy dañada o nada o escasa, o no quieren hacer nada o no tienen, bueno, muchas veces hay una indefensión aprendida y que no tienen, ante tantos fracasos, tanta sensación de no haber podido tener éxito en nada, pues no intentan. Y ese no intento hace que no le motive a hacer nada. Entonces tenemos que reconstruir esa parte de la motivación intentando que tengan experiencias positivas. Y en esas experiencias positivas el ambiente es lo que va a facilitar que las puedan construir y recuperar en lo posible un sentido vital, aunque sean pequeños, con eso y intentando que puedan imaginar un sentido vital. Aunque en muchos casos, si visualizáis los casos que tenemos, como ha explicado también María, pues son muy complicados. Y puede llegar a eso, a alguien que tiene una enfermedad mental como un caballo, que además no tiene familia, que no tiene dinero, que no tiene apoyo social, que no tiene papeles o forma de conseguirlos a corto plazo. Y con eso, ¿cómo puedes visualizar un sentido de algo que quieres en tu vida? Es muy complicado que te puedas imaginar una vida plena con eso, ¿no? Entonces son luchadores y muchas veces resilientes y capaces de afrontar con todo eso retos, y nosotros les acompañamos en ese proceso. Entonces, esto sería pues, lo importante, acompañar y vínculo terapéutico. Esta es nuestra raíz. Y dentro de eso, que tengan dignidad, autoestima, que decidan cómo quieren vivir. Y en ese acompañamiento tenemos que darles esa capacidad de decidir, aunque sea empezando desde pequeñas elecciones, porque a veces llegan y no saben ni elegir qué quieren comer o qué quieren, de qué color quieren pintar algo, no tienen ni la capacidad de elección. Entonces tenemos que darles esa creencia, sus potencialidades y que piensen en el futuro como algo que pueden construir. Nosotros trabajamos mucho con el ambiente. En el ambiente tenemos que hacer que el entorno humano y del espacio garantice unos mínimos en su calidad de vida. Entonces tenemos por eso la alimentación, los servicios básicos, pero también hay un ambiente que se sienten seguros, que está libre de violencia, que nos cuidamos, está protegido pero abierto, y que haya posibilidades en los que puedan generar esa vinculación afectiva y en los que puedan crear unas rutinas que sean sanas, que eso también les estructura mucho. Las personas con enfermedad mental necesitan como una estructura estable que realmente les organice. Y dentro de eso, hacer eso como un ambiente de experimentación, porque muchos necesitan recuperar esa capacidad de experimentar ocupaciones positivas, sanas,
ver sus propias habilidades que las han perdido o no sabían que las tenían, recuperar hábitos que no recuerdan o no tienen, y ganar también esa experimentación de la autoconfianza, de capacidad de elección, de sensación de competencia. Y cuando esto se va produciendo en un proceso despacito, pero que se va construyendo, es muy bonito verlo, porque ellos mismos se dan cuenta, son conscientes y se sienten más capaces de salir al mundo con más confianza y más capacidad. Vemos que el ambiente nosotros lo cuidamos e intentamos que ellos participen. Tenemos muchos talleres en los que se restauran muebles, se decora, cambiamos el espacio, ponemos plantas, tenemos un huerto. Entonces eso se hace y se nota en el espacio. Y tenemos también las fases, como habéis dicho, de vinculación, en las que está la acogida, en las que se ofrecen alternativas que sean significativas para la persona, pero sin forzar, siguiendo el proceso de cada uno, que se intente conseguir la confianza en el ambiente y en el personal, que haya una aceptación incondicional, que no haya en principio un fracaso y que se vayan mostrando las normas y cómo funciona todo, pero de una forma flexible. Y ahí empezamos la valoración, también como habéis explicado, también puede ser en mucho tiempo, pues hablando con ellos, fuera de despachos, en cafés, en la calle, paseando, se va cogiendo esa información, esa confianza y se va elaborando con la persona los objetivos. Y en el desarrollo de ese proyecto individual, pues ya se trabaja con la persona qué objetivos, qué talleres va a hacer, qué actividades dentro o fuera del centro. Y se trabaja esa intervención es individual y grupal también. Se va evaluando ese proyecto individual con la persona y en algunos casos pues se mantiene el seguimiento durante mucho tiempo. Normalmente se mantiene porque son personas que sí que ese seguimiento vemos que les va bien. Y aunque muchos están a lo mejor trabajando fuera o haciendo otras actividades fuera, pero vienen una vez a la semana o cada 15 días para vernos, ver cómo lo llevan, ver el tratamiento y mantener ese contacto que sí que asegura como una estabilidad. La finalidad entonces está claro que es mejorar la calidad de vida, la autonomía y la integración hacia la sociedad y todo trabajando desde un proyecto individual de la persona. Entonces aquí hay algunos ejemplos de actividades, no quiere decir que esto sea fijo, sino que es cambiante en función de los gustos y las necesidades de las personas que tenemos en ese momento. Por ejemplo, ahora si tenemos a alguien que le gusta, un grupo que les gusta pues la música, pues intentamos montar un grupo de música o el teatro, ahora el grupo de teatro. Hay un grupo de multideporte porque hay gente que es más joven y el deporte les une mucho, sí que hay un sentido de pertenencia fuerte. Ahora hay un grupo también de rap con un terapeuta ocupacional que lo lleva muy bien y les engancha muchísimo y hay un grupo que está muy motivado con el rap. Hay el grupo de jóvenes, hay un grupo de informática, un grupo de escritura expresiva que dirías, la escritura puede engancharles y están emocionados. Sofía que lo lleva precioso y engancha mucho y están muy, muy metidos en la actividad. Grupos de español. Y sobre todo lo que quería dar valor es la acción comunitaria, que no podemos quedarnos solo en el trabajo hacia adentro de los centros, sino salir hacia afuera y que además de este trabajo hacia afuera, pues refuerza y redobla el sentido que les puede dar la actividad. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, actividades para colegios en las que nuestros usuarios enseñan cerámica a niños o hacemos teatro para abuelos o teatro para niños, lo preparamos, le dan valor y luego los niños lo valoran y lo aprenden. Son actividades positivas en las que además tienen un valor social. Entonces, refuerza muchísimo el sentido comunitario, el sentido de valor de la persona y es que revierte en positivo en los dos lados. Los niños lo disfrutan muchísimo, ellos no ven el estigma por ningún lado. Y luego es que es muy positivo. Entonces tenemos que intentar salir hacia la comunidad y reforzar estas actividades hacia afuera. Y hacer una labor de sensibilización también que cuesta, que los colegios también nos dejen ir con enfermos mentales a hacer actividades allí, pero luego cuando lo hemos hecho ha sido muy, muy positivo. Entonces hay que seguir intentando esa apertura y esa visibilidad de lo que puede ser una acción positiva de las personas con enfermedad mental. Muchas gracias, Raquel. Esto sería lo último, los rastrillos que hacemos y luego esto si quieres lo dejamos para otro lado y eso había puesto las propuestas de cambio, pero lo podemos hablar. Y rastrillos, eso que hacemos bastantes para afuera, lo mismo, para que ellos también sientan
que lo que hacen tiene un valor y estén en contacto con la comunidad y se refuerce el sentido de todo, el círculo se cierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Disculpa porque los tiempos nos apremian y tenemos que dar paso a la última ponencia. Quería resaltar que me ha parecido fenomenal la introducción que has hecho y el desarrollo. Destaco lo interesante del proyecto que integra lo social y lo sanitario y la importancia de la acogida. O sea que felicidades por tu parte, Raquel, porque me parece muy interesante. Por último, antes de dar paso a las preguntas, quería dar paso a María Elena Ayuso. Ella es la responsable de la oficina técnica de FACIAM y coordinadora del informe monográfico que ha presentado Esteban. Y a continuación nos presentará las principales propuestas de acción del informe, donde ponen el acento en la mirada al futuro en torno a la salud mental y al sinhogarismo. O sea que, María, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Eduard. Bueno, lo primero, gracias Esteban, gracias Raquel y María, porque, bueno, aparte de transmitirnos vuestro conocimiento y vuestras experiencias, yo creo que nos habéis movido y nos habéis como despertado, ¿no? Muchas claves que van a ser importantes para luego volver a nuestro trabajo. Yo por mi parte simplemente compartiros algunas alertas y algunos focos que desde FACIAM pues queremos poner, pero vamos, que coincidimos seguramente con todo lo que se ha dicho hasta ahora. El punto de partida de mi intervención sería decir que la incidencia y el debate sobre el sinhogarismo a veces se queda en un elemento exclusivo de privación material y de falta de acceso a un derecho, pero que nosotros queremos insistir en que el abordaje del sinhogarismo tiene que ser con un punto de vista de un fenómeno complejo, como la salud mental de las personas nos lo está demostrando, ¿no? Y a partir de ahí, pues haceros incidencia en cuatro focos. En primer lugar, en los sistemas de atención a la salud mental, ¿no? En este sentido, pues creemos que hay que dotar de una mayor flexibilidad a los sistemas de atención a la salud mental, ¿no? Estos sistemas deberían ser sociosanitarios o sanitarios sociales que tuvieran esta flexibilidad, ¿no? Las carteras mixtas de servicios sería un buen comienzo para esta mejora de la flexibilidad, y también defendemos los equipos psiquiátricos de calle como una buena experiencia también, ¿no? De este sistema de salud. Por otro lado, un foco que resaltamos es el aspecto, el hecho migratorio, ¿no? que también habéis comentado Esteban, María, Raquel. El incremento de las personas migrantes en la red de atención a personas sin hogar no es ningún misterio, lo tenemos todos bien presente, ¿no? Los temas de regularización administrativa creemos que inciden directamente sobre la salud mental de las personas, ¿no? No podemos entender solo la situación de la condición de persona migrante como un asunto fundamentalmente administrativo, ¿no? Puesto que pensamos que así se está ocultando el impacto que el hecho migratorio tiene en la salud mental. Debemos formar a los equipos profesionales en las consecuencias psicológicas de posibles traumas, de estresores multiculturales, todos estos aspectos en torno a los procesos migratorios, ¿no? Pensamos que no podemos concebir el proceso de irregularidad administrativa, bueno, como hemos dicho antes, ¿no? Pensamos que es un coadyuvante en los procesos de empeoramiento de salud mental, ¿no? O sea, que la irregularidad administrativa es a veces un antes y un después en la experiencia de las personas. Pensamos también y defendemos que las personas migrantes deben tener acceso a las redes de atención a salud mental, independientemente de esta situación administrativa. Otro foco, las personas jóvenes, ¿no? Habéis estado comentando las intervenciones, como las edades que reflejáis van bajando, ¿no? Cada vez que hacéis una memoria veis que estas edades bajan, y esto significa que las personas jóvenes bueno, pues deben tener un abordaje específico y preventivo desde nuestro punto de vista, ¿no?
un abordaje psicoterapéutico que ofrezca un marco de comprensión, análisis, herramientas de trabajo ante la incertidumbre y pérdida de sentido que pueden padecer personas jóvenes, ¿no? Que además han pasado ya por instituciones, por situaciones de vulnerabilidad en su infancia, viven el abordaje del futuro y de sus procesos vitales con una carga estresora que debemos tener en cuenta, ¿no? Una figura que defendemos desde FACIAN y que estamos aplicando en nuestros proyectos también es la figura de la mentoría, ¿no? Los mentores como una herramienta psicosocial de acompañamiento y estamos descubriendo que funciona, ¿no? Y os invito a que exploréis esta figura de los mentores. Procuramos procuramos la no entrada de los jóvenes en el sistema de atención al sinhogarismo en recursos generales, ¿no? Recursos de ámbito genérico. Intentamos o pensamos que deben tener un abordaje específico y unos recursos específicos, ¿no? para las personas jóvenes. Otro foco que queremos destacar también es el sinhogarismo oculto, ¿no? Las personas que están en nuestros recursos pues fluctúan o van y vienen. Esto es un dato que el estudio del año 21 nos daba, ¿no? Esta movilidad de las personas entre todos los etos 1 y 2, 3 y 4, a veces ocurre que las personas que pasan de nuestros recursos a otros etos, digamos, a una vivienda precaria, a otras situaciones residenciales, pierden este acompañamiento, ¿no? Y entonces nos parece que ese sinhogarismo oculto pues también está ocultando estas situaciones, ¿no? que perdemos de vista cuando las personas acceden. Por último, poner el acento también en algo que habéis expresado muy bien, María, Raquel. Apostamos por programas específicos de integración comunitaria que sirvan de complemento a los programas centrados en la vivienda. Creo que esto es absolutamente necesario, ¿no? Creemos que el derecho a tener una comunidad es un pilar, nos atrevemos a decir que tan sustancial como el derecho a la vivienda. Y con esto pues termino, Eduard. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Vale, pues vamos a pasar al turno de preguntas. Iré por orden de aparición. Empezaremos con Esteban. Tenemos muy poco tiempo, por lo tanto seleccionaré de entrada una sola pregunta para cada una y luego si nos queda un poco más de margen, pues vemos si podemos dar una segunda vuelta. Vale, primera pregunta va para Esteban. Preguntan cómo abordar la parte de empleo estando en una situación de sinhogarismo. Necesitan poder estar bajo techo y tener un espacio de descanso para poder llevar a cabo su trabajo. Y en muchos casos no es posible esta opción. Entonces, entiendo que esta pregunta va dirigida a cuando se pone el foco en la vivienda, en un momento en el que igual esa persona pues necesita de ese recurso, ¿no? Sí, bueno, yo tengo que decir que esa pregunta tal vez sea en la primera parte más adecuada para María y para Raquel, ¿no? Pero en la segunda parte, que es lo que tiene que ver con la vivienda, Correcto. Sí, puedo creo que decir, iba en ese enfoque, Esteban. claro, tal vez puedo decir algo y luego dejo a María y Raquel, que son las que saben del acompañamiento y del papel del trabajo y del empleo, sobre todo en el... Bueno, yo entiendo que esto tiene que ver con ese comentario que he hecho, según el cual las causas del sinhogarismo no es perder la vivienda. Yo me reafirmo, y no solo me reafirmo, sino que en 2 minutos, que sé que estoy al límite, que estamos al límite, lo voy a ampliar. Hay una tendencia reciente a nivel internacional, recogida incluso por FEANSA, y que es patente, visible de manera nítida, por ejemplo, las reuniones anuales o los encuentros anuales, de señalar, todo empieza por la vivienda, todo empieza por la vivienda. Y yo lo que digo es que eso es inexacto, es impreciso. Primero, el sinhogarismo no empieza por la vivienda. El sinhogarismo empieza a través de, o tiene su origen en procesos de expulsión que no coinciden necesariamente con perder tu vivienda.
sino que en función de las características del sinhogarismo al que estamos atendiendo, pues son unos u otros procesos. En el caso de las mujeres, sobre todo es violencia machista, por poner un ejemplo. ¿Vale? Por poner un ejemplo. En el caso de las personas jóvenes, tiene que ver sobre todo con procesos migratorios y con proyectos biográficos fragmentados, que sobre todo tiene que ver con, por ejemplo, su recorrido por los sistemas de protección de menores, por poner un ejemplo, ¿no? Esos son elementos causales. Se puede puedes terminar en la calle o no, y eso es una consecuencia del sinhogarismo y no la causa, ¿vale? Eso en primer lugar. Como correlato o como consecuencia, vale, comenzar por la vivienda, claro que está muy bien. Ofrezcamos una vivienda, sin duda, pero sobre todo ofrezcamos un lugar en la comunidad. Y ahí entra el empleo, entra acciones educativas o formativas, entra, por ejemplo, la mentoría que señalaba Elena en su intervención, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que los modelos centrados en la vivienda son muy populares, pero son muy populares porque son adecuados para un tipo muy concreto de sinhogarismo, que es el sinhogarismo de alto daño, del sinhogarismo cronificado, el sinhogarismo con un gran daño de salud, gran daño psicológico, gran daño de calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un poco el resumen de mi postura. Muy bien, Esteban, pues muchas gracias. ¿Queréis complementar, Raquel o María, la pregunta inicial? Que en inicio iba para Esteban, pero bueno, si queréis dar un poco respuesta, que seguramente en vuestros dispositivos, en vuestros recursos, encontráis a personas que consiguen un trabajo o inician alguna actividad laboral y tienen la dificultad de no tener un espacio seguro donde poder descansar. Bueno, nosotros en nuestros servicios de atención al empleo sí que nos coordinamos con entidades del resto de Zaragoza que trabajan también con ayuda residencial. Entonces, en esa coordinación intentamos que lo que es la vivienda esté garantizada o que puedan estar durmiendo en el albergue o en el refugio durante el tiempo que, por lo menos lo mínimo. Pero es verdad que sí que hay veces que hay a lo mejor algún periodo en que están entre medias y que sí que han tenido que el equipo de empleo trabajar desde lo más básico, pues a que vinieran aquí, se afectaran, la higiene, para que pudieran ir con un mínimo a la entrevista. Y es verdad que son pues circunstancias muy complicadas para que la persona esté centrada. Si lo básico no lo tiene, ¿cómo va a ir a buscar empleo en esa inestabilidad mental, que estás preocupado, que no sabes si vas a tener cama al día siguiente? Entonces sí que afecta mucho a la hora de buscar. Pero sí que intentamos coordinarnos con otros recursos para que eso esté mínimamente garantizado y que la persona tenga esa tranquilidad de base para no ir con esos nervios a la búsqueda de empleo, porque si no sí que es un añadido de dificultad. Sí. Muy bien, muchas gracias, Raquel. María, una pregunta para ti, que se ha lanzado en el chat. Preguntaban cómo trabajáis la integración comunitaria. La integración comunitaria, pues como hemos dicho, que es algo muy básico y es uno de nuestros objetivos al final, que van entre media. Pues, por ejemplo, en cosas cotidianas, por ejemplo, en las clases de español, ¿no? Que pues, muchas personas, por su dificultad de idioma, no pueden al principio a lo mejor acceder a recursos sociocomunitarios de clases más grupales. Entonces, al principio a lo mejor empezamos a nivel individual en el centro, pero no podemos perder la perspectiva de que al final lo que queremos es que esa persona reciba las clases de español, por ejemplo, en una asociación que hay en el barrio, que hay en Vallecas, donde está abierta a todo el mundo. Entonces, eso, sin perder un poco la perspectiva de que al final el objetivo es que vengan a hacer aquí actividades, que lo conozcan como un sitio seguro y protegido,
pero luego van a salir a otros centros. Entonces, ir progresivamente eso, ofertando actividades, formaciones o cosas que estén fuera del centro, haciendo uso comunitario del barrio, ¿no? De los bares, de la zona, que ya mucha gente, pues eso, al final nos conocen y están integrados, pues eso, en lo que es la comunidad, porque al final una de las partes más importantes de ello es que desarrollen esos roles significativos a nivel social y que se pueda mejorar. Muy bien, muchas gracias, María. Gracias. Sé que habíamos quedado previamente con nuestras compañeras que María Elena no haría intervención, pero me han preguntado en qué consiste la mentoría. Perdón. Sí, bueno, la mentoría nosotros la calificamos como una de las herramientas, ¿no?, del abordaje, bueno, en nuestros proyectos de jóvenes, ¿no? Una figura de mentoría es una figura de referencia, pues es un intento de vincular a un joven con una persona concreta para que esa persona pues sea como un apoyo, como una referencia. A partir de ahí, ¿qué puede pasar? Pues muchas cosas. Depende del joven o de la joven, pues de sus necesidades, de sus capacidades. Pero cuando hablamos de una persona joven que no tiene ninguna red social ni ningún apoyo familiar, al menos aquí, cuando están en nuestro país, esta figura de mentoría realmente se convierte en una referencia que también tengo que decir que al principio teníamos bastante prevención o bastante prejuicio, porque podemos pensar que no va a funcionar, ¿no? Porque un joven con una persona de otra edad, bueno, puede ser una persona joven, pero a lo mejor algunos años más, ¿no? Normalmente tiene algunos años más, ¿cómo puede empastar eso, no? Y hemos descubierto que sí, que es una herramienta que funciona, es una herramienta que funciona y hemos tenido resultados sorprendentes, ¿no? Yo creo que hay que aventurarse y hay que explorar herramientas, ¿no? Y este es como esas herramientas para vincular, ¿no? Para mí la gran palabra siempre cuando hablamos de sinhogarismo, por supuesto también de salud mental, es la vinculación, ¿no? Pero esa palabra es para todo ser humano, ¿no? Cualquier ser humano necesitamos vincular y ahí nos construimos. Entonces, las personas que se encuentran sin hogar, como decía Esteban, sí, han perdido un lugar estable para vivir, un lugar físico, pero han perdido un espacio de vinculación y ese es el gran reto que tenemos, ¿no? A partir de esos espacios de vinculación, quizá la persona pueda conseguir una vivienda, conseguir un empleo, conseguir hacer deporte, qué sé yo, ¿no? Pero ese es el reto, ¿no? Pues muchas gracias, Magdalena. Bueno, simplemente agradecer a las cuatro, a todas que hayáis contribuido a compartir vuestros conocimientos con las personas participantes del webinar. Ha sido muy interesante. Lástima porque siempre se hace como muy corto, ¿no? La sensación es que se hace muy cortito. Simplemente hago una pincelada muy rápida de aquellas cosas que me han parecido como más interesantes, que no son las únicas porque me dejo un montón de cosas en el tintero. Primero, me ha llamado mucho la atención que se confluye la necesidad de ver un futuro integrado donde la atención social y sanitaria vaya más de la mano, donde se salga de los muros de los centros para poder dar atención en los lugares donde las personas están viviendo. También la necesidad, ¿no?, de ver, porque son prácticas que se están llevando a cabo a día de hoy, ¿no? Los programas específicos para personas con complejidades específicas, ¿no? Y creo que eso es muy interesante que aparte del ámbito del sinhogarismo, sabemos que hay un grupo de personas que tienen especiales dificultades, ¿no?, donde interseccionan varias necesidades que hay que dar respuesta, no puede quedar en el tintero, y hay experiencias como las vuestras que, bueno, están en ello, ¿no? Siempre hay mejora posible, pero siempre estamos pues en la lucha de intentar mejorar la atención que se ofrece a estas personas. También destaco porque creo que ha sido María que ha dicho que ha habido un aumento de la presencia de jóvenes en los recursos. También lo ha dicho María Elena. Por lo tanto, es algo que no solo sale en los datos, sino que en el día a día también se está
se está experienciando. También en nuestros recursos estamos viviendo esta situación. Por lo tanto, creo que es muy importante que haya, pues como decía Esteban, ¿no? Que haya un cambio o que haya una mirada en la mejora de las políticas públicas y sociales para poder dar atención a todas estas casuísticas y situaciones que se dan en la atención que estamos dando a las personas sin hogar, ¿no? Y nada, sin más, creo que como mucho también decir, ¿no? Que hemos dicho que la vivienda ha salido un poco a debate, ¿no? Como es un elemento, yo creo que es un elemento que es básico en la erradicación del sinhogarismo, pero no es la respuesta única. Hay muchas cosas que confluyen y que pasado el tiempo también se observan en los proyectos de vivienda que hay que acompañar la casuística. La vivienda no es hogar, ¿no? Y creo que en eso hay que poner el acento e ir especializando e ir acompañando aquellas situaciones en salud mental que se van dando y que hay que dar cobertura. Y nada, sin más, agradecer a todas y todas la asistencia y despedirme, pues, y sobre todo dando las gracias por haberme invitado pues, a moderar esta mesa. Muchísimas gracias. Hasta luego.